A 12 días de la campaña, de que termine la campaña electoral y que sean efectivamente las elecciones nacionales, recibimos para conocer los últimos datos y profundizar cuáles son las estimaciones. Recibimos al sociólogo Eduardo Botinelli de la consultora Factum. ¿Qué tal? Eduardo, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Vamos Muy a bien. repasar bien lo que dio la encuesta nacional de estimación de voto que dimos el miércoles pasado. Sí, o sea, primero comenzar con lo que fueron, lo que presentamos el miércoles pasado para poder profundizar después adentro, digamos. Es decir, bueno, estos números, sobre todo de los 4 principales partidos y el conjunto del resto de los partidos, bueno, cómo es el voto, cómo se divide ese voto por área geográfica, por edad, por clase social o por interés en política, como forma de entrar un poco más adentro del dato general, que es lo que vemos, ¿no? Entonces, el primer gráfico que tenemos es el que ya vimos hace una semana. Bueno, cómo está planteado el escenario de estimación de voto de cara a las elecciones del próximo domingo 27. Obviamente esto no es una proyección de lo que puede pasar, sino de cómo estaba la foto en aquel momento. Bueno, ahí tenemos cómo el Frente Amplio estaba en 38, el Partido Nacional en 27, el Partido Colorado en 16, Cabildo Abierto 10, y luego tenemos, estos 4 partidos son los que vamos a estar analizando ahora cuando entremos en los datos, y luego tenemos el Partido de la Gente, el Partido Independiente y el PERI con 2, la Unidad Popular y el Partido Verde Animalista con 1 y un 2% de votos en blanco y anulados. Esa, digamos, es la foto, como le llamamos habitualmente, de lo que se ve, lo más visible. Lo que planteamos para analizar hoy es entrar a ver cómo se compone, digamos. Exactamente, ¿no? Y en qué lugares están más fuertes y más débiles cada uno de los partidos, dónde tienen esas fortalezas y debilidades. Según distintos ejes o cortes, podríamos decir. Sí, exactamente. Entonces, si vemos el siguiente gráfico, el primer dato que vamos a ver es cómo se distribuye la estimación de voto por área geográfica, dividiendo en 2 grandes áreas geográficas, porque también hay que considerar el tamaño de la muestra, que no permite abrir demasiado más que esto. Pero claramente tenemos, vamos a explicar el gráfico primero porque puede ser un poco entreverado. Cada una de las columnas es un área geográfica. Del lado izquierdo vamos a tener siempre el total, es decir, lo mismo que ya vimos, la estimación de votos del total de la población, y luego tenemos la columna de Montevideo y la columna del interior. Dentro de cada columna, el sector amarillo, medio naranja, es el Frente Amplio, el celeste es el Partido Nacional, el rojo el Partido Colorado, el azul más oscuro Cabildo Abierto, y el gris es el resto de las opciones, es decir, los otros partidos más el voto en blanco y anulado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Si vemos la columna de Montevideo y la columna del interior, claramente la zona amarilla, que es la del Frente Amplio, es mucho más amplia en Montevideo que en el interior. 46% del voto de Montevideo lo obtiene el Frente Amplio, mientras que el 32% del voto del interior lo obtiene el Frente Amplio. Gran diferencia. Gran diferencia, sí. O sea, el primer dato que podemos ver es que en estos momentos el Frente Amplio lo que está teniendo es un problema en el interior del país más que en Montevideo. Claro. En proporción a cómo ha ido evolucionando el voto en las distintas elecciones que ha tenido, sobre todo las últimas 2 que fue creciendo en el interior. Un apunte, ese interior que Factum mide incluye Canelones. Incluye Canelones. Porque Canelones muchas veces tiene un comportamiento más parecido al de la capital. Bueno, sí, tiende. Hoy, con respecto al voto al Frente Amplio, sí. Ahí va. Con respecto a otras cosas, no tanto. Bien. Porque Canelones siempre se decía que era como... El país en miniatura. El país en miniatura, sí, exactamente, ¿no? Porque tiene una diversidad importante. Sin duda, Ciudad de la Costa, o la costa de Canelones, se comporta muy parecido a Montevideo en casi todas las cosas. El voto tiende a resumir de otra manera. Bien, siguiendo con el gráfico, lo que vemos es que así como vemos que el caso del Frente Amplio es más fuerte en Montevideo que en el interior, pasa lo inverso en el Partido Nacional. El Partido Nacional tiene un 21% en Montevideo y un 31% en el interior. El Partido Colorado aparece en niveles similares y el caso de Cabildo Abierto está un poco más fuerte en el interior que en Montevideo, que cuando trabajamos un poco regionalizando vemos que es un poco más fuerte en el norte del país que en el sur aún, ¿no? Pero entonces,
este primer gráfico lo que nos muestra es cómo se han dividido, cómo se va dividiendo el voto entre Montevideo y el interior, donde vemos al Frente Amplio más fuerte en Montevideo que en el interior, al Partido Nacional y a Cabildo Abierto más fuertes en el interior que en Montevideo. Cuando recién decís de Cabildo Abierto, decís que si se mira con atención es más en el norte del país. ¿Qué pasa con el caso del Frente Amplio? Abarca, digamos, los del interior que están con el Frente Amplio, ¿sería la zona sur del país? Tiende a ser un poco más hacia el litoral. Hacia el litoral. Hacia el litoral, ¿no? Es decir, también un poco en el sur, Maldonado, Rocha, pero el Frente Amplio hoy está en varios departamentos donde estaba fuerte con menos fuerza que la que tenía. Claro. ¿No? Y eso está pasando a nivel país. Salto, Paysandú, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí. ¿Y en el caso de Canelones? Y en Canelones el Frente Amplio mantiene cierta fortaleza, no tanto como Montevideo. Ajá, sigue siendo el bastión la capital. Sí, sigue siendo en niveles cercanos, pero el comportamiento, digamos, es bastante similar a lo que venía pasando en la elección pasada. Ajá. En la relación Montevideo-Canelones. Claro, la elección pasada fue una elección en la que el Frente Amplio en el interior se dice que votó muy bien, quizá la mejor en su historia. Claro, pero ahora vamos a analizar otros cortes para ver, porque esto que nosotros vemos es macro, digamos, ¿no? El macro Montevideo y macro interior. Después, cuando nosotros vamos viendo otros cortes y empezamos a analizar toda la información en conjunto, vemos que hay dónde son los lugares donde el Frente Amplio fue creciendo en el anterior y dónde ahora está teniendo mayores dificultades. El segundo gráfico lo que muestra es la estimación de votos por tramos etarios. Y aquí lo que tenemos es que el Frente Amplio tiene una estimación de voto muy similar o bastante similar en los dos primeros tramos etarios, de 18 a 32 años y de 33 a 47, y luego empieza a caer. En realidad, si nosotros miramos todo el conjunto, hay una tendencia decreciente a medida que aumenta la edad. Más profunda desde los 47 años en adelante, que como que empieza un declive más grande y se acentúa en los mayores de 60 años. ¿No? El caso del Partido Nacional tiende a tener un comportamiento inverso, es decir, en los dos primeros tramos etarios está más o menos en niveles similares del 24%, luego pasa el 27% en los que tienen entre 48 y 60 años y aumenta aún más entre los mayores de 60 años. Es decir, en los mayores de 60 años el Partido Nacional pasa a ser la primera fuerza. Todo dentro de márgenes de error, pero claramente en las tendencias que miramos de comportamiento vemos que el Frente Amplio desciende su intención de voto a medida que aumenta la edad, el Partido Nacional tiende a ascender a medida que aumenta la edad. El Partido Colorado, que estuvo un poco más fuerte entre los más jóvenes hace un tiempo, bueno, parte de la caída que ha tenido en este periodo que hemos ido analizando tiene que ver con una pérdida en los más jóvenes. Tiene que ver con una pérdida también en el interior y un crecimiento de Manini, del Cabildo Abierto, en los jóvenes y en el interior también. O sea que la fuga... No sé si hay algunas, o sea, hay como distintas, porque también pasa hacia el Frente Amplio. Si el Frente Amplio se recupera en los jóvenes, ¿no? ¿Motivos se saben? No, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con novedades, hay cuestiones que tienen que ver con posicionamientos, hay otras que tienen que ver con un poco el desarrollo de la propia campaña y del conocimiento que se van teniendo por parte de los distintos sectores. Entonces, cuando veamos el siguiente gráfico también vamos a ver otras cosas, que es cómo el interés en la política es una variable que explica y que está relacionada en cierta forma con los tramos etarios. Es decir, los más jóvenes tienden a tener, no es que no les interese la política, tienden a tener un menor interés en la política, tienden a tener menor filiación partidaria y por lo tanto también son más volátiles en su voto, ¿no? Entonces hay distintas combinaciones de factores que llevan a que se hayan movido de esta forma, ¿no? Entonces, en el tema de tramos etarios hablamos del Frente Amplio, hablamos del Partido Nacional. En el caso del Partido Colorado veíamos como en los jóvenes, que en un momento estuvo más fuerte, ahora es el lugar donde menos está captando y tiene bastante homogeneidad en el resto de los tramos etarios. Y en el caso del Cabildo Abierto hay una homogeneidad porque en realidad entre los 8 y los 11 puntos que separa no es tanta la distancia. Sin embargo, sí aparece un crecimiento en los jóvenes y un crecimiento en los mayores,
¿no? Que no tenía este nivel de votación en mediciones anteriores. En las puntas, digamos. Exactamente, ¿sí? En las puntas etarias. Ahí está. Bien, el siguiente gráfico que vamos a ver es el de la interés en política, es decir, cómo están votando, cómo estarían votando quienes tienen mayor o menor interés en política. Y aquí también vemos algunas cosas que son tendenciales y otras que muestran más estabilidades. El Frente Amplio se muestra con menor nivel de votación a medida que desciende el interés en la política. En este momento de la campaña electoral, los no interesados en política son una minoría. Ajá. Es decir, tiende a despertarse un mayor interés en la política en este momento electoral. De fin de campaña, es decir, claro, claro. cuando estamos, tiende a haber mayor interés. Por lo tanto, ese porcentaje de no interesados en la política es relativamente menor. Bien. Pero es un comportamiento que viene dándose bastante sistemáticamente, que el Frente Amplio tiende a descender en la intención de voto a medida que desciende el interés en la política. El Partido Nacional muestra una estabilidad importante en los distintos niveles de interés. Sí. El Partido Colorado, que tenía una fuerte presencia en los más interesados en la política, sobre todo después de las elecciones internas, cuando estuvo más fuerte, estaba más fuerte en los más interesados en la política. Entonces, la pérdida de votos que está teniendo, o de intención de voto que ha tenido en este periodo, viene de personas interesadas en la política. Y el caso de Cabildo Abierto claramente muestra que el perfil de sus votantes tiende a aumentar a medida que desciende el interés en la política. Y pasa lo mismo también con las otras opciones. Las otras opciones son más elegidas, las otras opciones incluye el voto en blanco y anulado, pero incluye a todos los partidos fuera de estos cuatro, es decir, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, el Partido de la Gente, perdón, Partido de la Gente, Partido Independiente, la Verde Unidad Animalista. Popular, el Partido Verde Animalista, El PERI, ¿no? Y bueno, y también aparece el Partido Digital Y el de los y el Trabajadores. Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores tiende a ser muy interesado en la política, Claro. no están los desinteresados. Pero lo que vemos es que esas opciones también son elegidas por personas que no tienen gran interés en la política. Claro, o ¿no? sea que ¿Sí? el desinterés se podría decir que, digamos, es funcional al interés electoral de los partidos más chicos. Sí. ¿Está bien mezclarlo con descreimiento o no es lo Bueno, mismo? tiene algo que ver. Tiene algo que ver con que estas nuevas opciones, algunas están expresando posiciones tradicionales y política tradicional o más con raíces Más, políticas propiamente dichas, y otros están expresando nuevas figuras y nuevos perfiles no tradicionales, ¿no? Entonces sí, algo de esto que estuvimos hablando en alguna otra salida del descreimiento, creo que sí, que parte de este desinterés en la política es canalizado por esta nueva oferta más amplia de partidos que estamos teniendo. Bien. Y bueno, el último gráfico que tenemos para mostrar, creo que es de los más interesantes, por lo menos desde el punto de vista sociológico, que es verlo por clase social. Es decir, cómo las distintas clases sociales votan, o por lo menos en este momento se posicionan en términos de intención de voto, con diferencias importantes. La primera es que el Frente Amplio hoy tiene un nivel similar de estimación de voto en la mayoría de las clases sociales, clase alta y media alta, en la clase media y media baja, pero pierde en la clase baja. En esta clase, las clases bajas, es donde el Frente Amplio había cambiado su perfil electoral de la elección del 2009 a la del 2014. Ajá. Cuando hablamos más temprano del cambio que hubo en el interior, Sí. bueno, fue en un interior de clases más bajas, menos interesados en la política. Que el tendió a efecto votar bien a Mujica. Vázquez. Sí, ¿no? El efecto Mujica sería. Claro, fue un efecto Mujica que termina votando a A Vázquez. Vázquez, claro. ¿no? Eso es donde hoy el Frente Amplio está mostrando mayores dificultades. El Partido Nacional también tiene una estabilidad importante en los tres primeros tramos etarios, 24 al 27%, y está más fuerte, en las clases sociales, en las tres primeras clases sociales, y está más fuerte en las clases más bajas. El Partido Colorado ha tenido también una transformación. Ha perdido en los niveles medios, las clases medias.
que eran más interesadas en la política, ¿no? En lo que vimos en el gráfico anterior. Bueno, ahora pierde en las clases medias. Sigue estando con cierta fortaleza en las clases más altas y medias altas, que tiene que ver mucho con el perfil del candidato a presidencia, pero ha perdido en las clases medias bajas y bajas, fundamentalmente en el último tiempo. Y aquí vemos entonces que eso que ha ido perdiendo fue algo que capitaliza Cabildo Abierto. Sí, claro. A medida que desciende la clase social, aumenta la intención de voto a Cabildo Abierto y a Manini. Es clarito ese proceso en el dibujo, ¿no? Sí. Como una escalera. Exactamente, ¿no? Igual me llama la atención cómo se mantiene el Frente Amplio entre las clases más favorecidas, cuando el discurso, pienso, el doctor Lacalle o del Partido Nacional Hoy apunta más a las cuestiones empresariales, ¿no? A las cámaras empresariales. Bueno, en términos de volumen de votación, Sí. los empresarios son menos. Eso es así. Sin embargo, el proceso que ha vivido el Frente Amplio, la pérdida en las clases medias y medias altas, la tuvo en el periodo anterior. Es decir, ya tuvo una pérdida en otro momento. Ahora está sufriendo, y sigue sufriendo el mismo fenómeno, en términos de intensidad y de volumen, en esas clases medias. Pero no sigue perdiendo en ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque este público tiende a tener otros clivajes. Por ejemplo, la agenda de derechos. Ajá. Es un elemento que en las clases medias, en las clases interesadas en la política, que tienen a tener mayor nivel educativo, están dispuestos a sufrir, digamos, en términos económicos, algunas cuestiones porque valoran otras. ¿Y ¿no? qué pasa? Entonces, ¿ahora el centro no es la vedette para captar los votos? Ahora el centro ideológico es una cosa y el centro ideológico tiene dos componentes. Cuando nosotros hablamos del centro, tenemos que hablar de dos centros. Un centro que es el que se posiciona ideológicamente en el centro, no se considera ni de izquierda ni de derecha, y otro es el centro que es de centro por no interés, que es distinto. Es decir, no se posiciona en el centro porque es una elección, sino porque termina dándose esa ubicación por no ubicarse en ningún lado, Claro. no por una opción, ¿no? Entonces, eso es distinto, ¿no? Una cosa es el centro ideológico y otra cosa es el centro, digamos, elegido por descarte, por desinterés. Está cada vez más complicado. Es un buen resumen. Claro, claro. Uno se pregunta a dónde a los partidos les quedan, en medio de este universo, los votos que se pueden conquistar en tan poquitos días, ¿no? Bueno, a ver, claramente el electorado más volátil tiende a ser el menos interesado en la política, tiende a ser los niveles correlacionados, los niveles educativos más bajos, las clases más bajas, que a su vez tienen menor pertenencia partidaria. Esos son los que en este tramo de campaña son más volátiles. Después hay otro electorado que en volumen es menor, pero que también es volátil, que elige racionalmente en función de potenciales resultados, ¿no? Pero ese es más minoritario y que elige un poco en función del discurso y que tiene un par de opciones, pero que no es volátil en sí mismo, sino que lo que hace es elegir lo que considera la mejor opción en un momento determinado. Ajá, bien. Entonces, digamos, hoy el espectro mayor de captación de votos está en los niveles más bajos. ¿Y en ese plano discursivo notás en estos días cosas interesantes o que puedan llamarle la atención a esa gente? ¿Hay cosas trascendentes? Creo que no nada profundo, nada que realmente uno diga, ahora sí hay un quiebre. Sí, claramente hay un enfoque hacia el interior del país, hay recorridas fuertes. De hecho, sí, las fórmulas presidenciales están básicamente yendo al interior del país en estos días, ¿no? Porque claramente es donde hoy aparece un poco más disputado el escenario, con más jugadores fuertes, además. Claro, ¿no? porque Cabildo Abierto es muy fuerte en el interior. Exactamente, sí. Entonces, al estar disputando ese lugar, bueno, hay mucho más presencia y búsqueda de contacto directo, de presencia, de la militancia moviéndose fuertemente y bueno, en la búsqueda de este tramo final que es definitorio. Pero por ahora siguen consolidados los números que diste el miércoles pasado, de ese 38% del Frente Amplio, 27% para el Partido Nacional. Sí, por ahora no tenemos nueva información que nos dé un cambio.
Lo vamos a tener la semana próxima. Ya cerrando, ¿no? Será la última El domingo encuesta. 27 seguro El domingo lo vamos a 27 tener. seguro vamos a enterarnos qué pasó. Siendo por partes la última encuesta previa a las elecciones, de estimación de voto, encuesta nacional Factum, la tendremos aquí el jueves de la semana que viene. Exactamente. Y Ahí mañana Antes de la don Oscar vida. Botinelli. aquí está. en la Mañana mesa. está... sí. Muy bien. Bien, gracias Eduardo. Por favor, ese de ustedes. Hasta la próxima. Vamos con el tercer bloque de Informe Capital. La pausa y ya estamos.